Solía pensar que Navidad significaba volver a casa. Aunque ese hogar ya no sea tuyo desde hace mucho tiempo. Ese año, David insistió en recogerme él mismo del centro de vida asistida. Dijo que Ben no tenía clases y que extrañaba mucho a la abuela. Me alegra verte un poco antes, añadió. Había empacado mis cosas con bastante antelación, un cardigan fino lavado, 2 frascos de mermelada de melocotón casera y un pequeño adorno de pavó que había cosido con retazos de tela. Cuando se abrió la puerta, Jenny me recibió con una sonrisa justa. La habitación de invitados está lista. Solo estarás aquí un par de noches. Asentí y entré. La casa olía a velas de canela y limpiador de pisos. Ben corrió y me abrazó. Abuela. En ese momento, su abrazo sí que fue cálido. En la mesa había un pavó humeante y 3 tipos de pastel, todos dispuestos como en una revista. Ayudé a Ben a cortar la carne y escuché sus chistes. David conversó sobre los nuevos planes de infraestructura de la ciudad, y Jenny le corregía las palabras de vez en cuando. Todo parecía perfecto, hasta que Ben preguntó. Abuela, ¿cuándo te vas? ¿Mañana? Lo dijo con tanta naturalidad, como si me preguntara a dónde iba en mis próximas vacaciones. Jenny seguía cortando patatas. Solo despejamos la habitación de invitados 2 noches. Mi tenedor se congeló en el aire. David se aclaró la garganta, pero no dijo nada. Simplemente tomó su copa de vino. Jenny se volvió hacia él y le dijo. David, deberías haber confirmado las fechas conmigo. Ayer me enteré de que invitaste a Margaret. Ya sabes lo apretada que está la agenda antes de las vacaciones. Lo dijo con el mismo tono que se usa para reservar una sala de conferencias. Bajé la mirada hacia mi plato y mi apetito se evaporó. De acuerdo, dijo David finalmente, con la voz un poco rígida. Te llevaré de vuelta mañana después de comer. Debería haber poco tráfico. Asentí. No dije nada. Después de cenar, me levanté automáticamente para recoger los platos. Nadie me detuvo. Nadie se ofreció a ayudarme. Los armarios estaban más altos de lo que recordaba, tuve que ponerme de puntillas para guardar los platos. La luz de la luna se filtraba por la ventana de la cocina, fría en el dorso de mis manos. El aroma a jabón de lavavajillas se mezclaba con el de calabaza asada. Olía a restos de una vida que antes vivía, familiar, pero con un dolor que no lograba identificar. Desde la sala, oí a Jenny limpiando la mesa de centro y diciendo. Esta vez volví a reorganizar el almacenamiento de la cocina mientras ella estaba aquí. David respondió con un gruñido evasivo, sin siquiera molestarse en fingir interés. Me quedé allí, en la cocina, escuchándolos hablar de mí como si fuera una maleta, algo para guardar, programar y gestionar. En un momento dado, Jenny entró y dejó un recipiente perfectamente cerrado junto al fregadero. Llévate esto. Es bajo en sodio. Bajo en sodio. Como yo, adaptado, discreto, seguro para tener cerca. No dije ni una palabra. La cocina finalmente quedó en silencio. Me senté, mirándome las manos. Tenía la piel seca, los nudillos afilados, las venas subían como raíces de árboles viejos. Las froté, aún con un rastro de la crema de manos de la mañana. Esas manos habían acunado bebés, cocinado comidas, cosido cada desgarrón en la tela de una familia. Ahora, solo sostenían una bolsa. Volví a un lugar que olía a desinfectante y comida recalentada. Más tarde, Ben llegó corriendo con un dibujo, una llama con la huella de una mano pintada con colores brillantes. Abuela, esto es para ti. Tienes que ponerlo en tu refrigerador. Besé su frente y doblé suavemente el dibujo y lo guardé en mi bolso. Dormí ligeramente esa noche. Poco después de medianoche, bajé a tomar un vaso de agua y oí susurros en la habitación de David y Jenny. ¿De verdad la llevas mañana? Era Jenny. Sí, dijo David en voz baja. De todas formas, no creo que quiera quedarse mucho tiempo. Bueno, la próxima vez, no me sueltes esta decisión de último minuto, ¿vale? El día de Navidad ya es bastante estresante. No escuché más.
Abrí el grifo y sentí como si el agua fría me corriera por el pecho. Me quedé allí, en la cocina a oscuras, con la mano apoyada en el borde del fregadero, sintiéndome como una extraña en casa ajena. Y entonces lo comprendí, nunca me habían preguntado si quería venir. Me trajeron aquí no porque me necesitaran, sino porque esta relación no podía parecer demasiado rota. Recordé la noche en que David pasó su primera pijamada fuera de casa. Estuve sentada junto a la ventana todo el tiempo, esperando. Recordé el día en que ganó su primera beca, hice 3 copias del certificado y colgué una en cada habitación. Recordé su graduación de la universidad, cuando me miró a los ojos y me dijo, «Mamá, algún día te voy a mudar de ese pueblito». Bueno, me mudé. Solo que el lugar al que me llevó no era un hogar. Era una institución. Esa noche, me quedé en la cama mirando el ventilador del techo que giraba en círculos lentos y constantes, silenciosos y despiadados, como el tiempo. Me preguntaba constantemente, ¿por qué estoy aquí? No para reencontrarme. No para ser bienvenido. No para descansar. Estaba aquí para cumplir con una obligación ceremonial. Una comida. 2 noches. Una despedida con sobras bajas en sodio. Un invitado es alguien que se espera que se vaya. Alguien que no pertenece. Así que a la mañana siguiente, cuando David bajó las escaleras con las llaves de su coche y una taza de café, yo ya estaba vestida y sentada junto a la puerta principal. Parpadeó. ¿No vas a esperar hasta después del almuerzo? Sonreí con voz tranquila. ¿No dijiste que el horario está apretado antes de las vacaciones? Apenas hablamos durante el viaje de regreso. David puso la radio en las noticias. Afuera, el cielo era de un gris apagado, como si se mirara a través de un cristal esmerilado, todo borroso, todo distante. El coche aminoró la marcha en la rampa de salida y giró por el estrecho y conocido camino hacia las instalaciones. Me dio un vuelco el corazón. Maple cree que Assisted Living no era un mal lugar, si no te importaba que la vida transcurriera como un reloj. La puerta de entrada se abrió y apareció ese familiar pasillo de color amarillo pálido, con un leve aroma a desinfectante adherido a la alfombra. Detrás del mostrador de recepción, Doris levantó la vista y sonrió amablemente. «Hola, señora Hall. ¿De vuelta tan pronto?» Su voz era suave, pero completamente vacía. Forcé una pequeña sonrisa y asentí. David no se quedó mucho tiempo, solo murmuró, «Te llamo luego» y desapareció por las puertas automáticas. Regresé a mi habitación con mi bolso en la mano. La puerta aún tenía la pegatina de Halloween que Ben había pegado el mes pasado, un gato calabaza con sombrero de bruja. La habitación no había cambiado. Cortinas beige. El despertador de la mesita de noche había dejado de sonar hacía semanas, no me había molestado en cambiarle la pila. La cama estaba hecha, impecable, impecable, como si nadie hubiera dormido en ella. Era un espacio destinado a colocar a alguien, no a vivir. Me senté en el borde de la cama, colgué lentamente mi abrigo, guardé el frasco de mermelada de melocotón en el fondo del cajón y coloqué con cuidado la pintura del pavó de Ben encima. En ese instante, sentí un dolor indescriptible, como si me hubiera envuelto con cuidado y me hubiera escondido donde nadie me viera. Al día siguiente, me presenté al club de lectura en la sala de actividades. Estábamos leyendo Cometas en el cielo, aunque nadie lo comentó. Simplemente leíamos pasajes en voz alta por turnos. Cuando me tocó el turno, leí 2 páginas, planas y uniformes. Entonces miré el marcapáginas que tenía en la mano. Era una de esas tarjetas motivacionales impresas. Decía, la edad es solo un número. Y por un segundo, quise reír. Y llorar. Me uní al grupo de tejido y empecé una bufanda, no por el color ni el estampado, sino por el movimiento. Lazos y nudos, una y otra vez, como contando el tiempo. Ethel me miró y dijo, «Tienes una bonita tensión». Asentí. No respondí. El almuerzo fue el de siempre, pollo asado, puré de papas, judías verdes. Un pequeño cartel en la mesa decía, «Comida baja en sodio». Lo miré fijamente un buen rato. No solo describía la comida. Ahora parecía una etiqueta para toda mi existencia,
suave, insípida, fácil de manejar. Todas las tardes, a las 3:30, ponen una película antigua en la sala de actividades. Ese día era El Mago de Oz. Me senté en la última fila, viendo a Dorothy llorar, no hay lugar como el hogar. Y se me llenaron los ojos de lágrimas. Porque este lugar, este hogar, no es un hogar. Por la noche, el silencio era tan fuerte que me zumbaban los oídos. Me despertaba, como siempre, entre la 1 y las 3, escuchando el aleteo ocasional de un pájaro por la ventana. Miraba al techo, contando cuántas inyecciones de insulina me habían puesto ese día, con cuántos auxiliares había hablado, si alguien me había llamado por mi nombre, no, señora, sino Maggie. Y llegó el día siguiente. El mismo horario. La misma rutina. Una y otra vez. Una tarde, vi un periódico nuevo clavado en la pared junto a la sala de actividades. En memoria de Janet M., quien falleció en paz el martes por la mañana. Janet se sentaba en diagonal frente a mí en el grupo de tejido. Siempre usaba lana amarilla brillante. No había ido ese día. Cuando falleció, su asiento permaneció vacío un día. Al siguiente, alguien nuevo lo había ocupado. Nadie mencionó su nombre. Era como si nunca hubiera estado allí. Doris lo había registrado en el informe de cuidados. La habitación de Janet está lista para la reasignación. Esa línea estaba escrita con más precisión que cualquier tarjeta de condolencias. Esa noche, me senté junto a la ventana, contemplando un cielo completamente negro. Sin estrellas. Ni siquiera nubes. El aire estaba tan quieto que parecía helado. Sostuve una taza de leche recalentada en mis manos y di un sorbo. No sabía a nada. Y por alguna razón, me reí. Todo en ese lugar, las comidas, los colores, las actividades estructuradas, las políticas, susurraba el mismo mensaje. Tu vida ahora debe ser segura, tranquila y obediente. Pero no quiero simplemente aguantar el resto de mi vida. Solía pensar que mudarme a un centro de atención significaba dejar de ser una carga. Pero cuanto más tiempo me quedaba, más me daba cuenta de que el verdadero problema aquí no es la soledad. Te tratan como si ya no pudieras vivir más. Te conviertes en un marcador de posición. Un cuerpo esperando cerca del final. No soy desagradecida. Sé que Doris y los demás tienen buenas intenciones. Pero en el fondo, cada vez lo siento más. No pertenezco aquí. No porque sea incómodo. Sino porque es demasiado cómodo. Tan cómodo que te hace olvidar cómo sentirte vivo. Te impide sufrir. Pero también te impide vivir. Esa noche, desdoblé el dibujo que Ben había hecho, el de las llamitas pintadas con sus huellas regordetas, y lo miré un buen rato. Luego abrí el cajón y saqué mi pequeño costurero, pasando los dedos por los retazos de tela y la familiar curva de la aguja. Esos restos eran las únicas formas que aún controlaba. Esa aguja, lo único en este mundo que aún me obedecía. No sabía qué iba a hacer exactamente. Pero si sabía esto, si me quedaba quieta más tiempo, acabaría como Janet, desaparecida en silencio mientras dormía, y a la mañana siguiente, una línea en una tablilla diría, habitación reasignada. Ya no podía esperar más. No importaba cuántas veces me cayera, ni lo ridículo que me viera, tenía que dar un paso. Cualquier paso. Todo ese mes, me sentí nerviosa. Me pasaba los días cosiendo bolsitas de tela, puntada a puntada, aunque me temblaban las manos más de lo habitual. Por la noche, miraba el cielo azul como la tinta y me preguntaba, si desaparecía, ¿alguien lo notaría? No le dije a nadie que quería irme. No sabía a dónde iría. Solo sabía que no podía quedarme en esa habitación para siempre, esperando a que la vida terminara de dibujar su línea final. Y entonces, justo cuando me encontraba entre el miedo y la decisión, sonó el teléfono. Era David. Mamá, dijo con una voz inusualmente animada, Ben acaba de terminar su campamento de invierno. Ya está en casa y me ha dicho que te extraña mucho. ¿Te gustaría venir a visitarnos? Me quedé paralizado por un segundo. Entonces, una calidez me inundó el pecho como la luz del sol después de una larga tormenta.
Claro que me encantaría, dije sin pensarlo. ¿Cuándo te parece bien que pases a recogerme? Dudó. Jenny y yo estamos ocupados esta semana. ¿Te importaría venir en autobús? Sostuve el teléfono y sonreí de todos modos. Los detalles no importaban. Ben me extrañaba. Ese era el punto. Esa noche, di vueltas en la cama como un niño a punto de emprender un viaje largo. A la mañana siguiente, preparé con cuidado el estuche que le había cosido a Ben, con sus iniciales bordadas en la base. Cuando el autobús llegó a su vecindario, vi inmediatamente la casa de Jenny. Estaba nervioso en la puerta principal. Respiré hondo y toqué el timbre con una sonrisa forzada. Jenny abrió la puerta. Su expresión era impasible. Margaret. ¿Estás aquí? Sonreí y asentí, levantando mi bolso al entrar. La casa estaba extrañamente silenciosa. Ben no estaba, y David no había bajado. Ben está en casa de un amigo. No volverá hasta esta noche, dijo mientras me llevaba a la cocina. Tengo un montón de reuniones esta semana, y David también está ocupado, así que si pudieras vigilar el lugar, sería genial. Simplemente prepara algo sencillo para cenar. Lo dijo todo tan casualmente, como si lo hubiéramos acordado de antemano. No discutí. Solo dije, claro, prepararé algo rico esta noche. Desde ese día, me sentí como si hubiera regresado a mi vida de hacía 30 años. Lavando. Planchando camisas. Cocinando. Limpiando. Día tras día. Ni siquiera recordaba si seguía aquí para ver a mi nieto, porque Ben apenas estaba por allí, estaba dando clases particulares o jugando con sus amigos. ¿Y yo? Ni siquiera tenía habitación. Esa primera noche, supuse que la habitación de invitados aún no estaba lista. Pero cuando vi la cama plegable y una manta fina tendidas cerca de la escalera, lo comprendí. Estaba durmiendo en la sala de estar. No dije nada. Pero esa noche, acostada en el catre, me dolía tanto la espalda que apenas podía darme la vuelta. A la mañana siguiente, me levanté temprano y preparé panqueques, cociné avena, incluso encontré algo de fruta fresca en el refrigerador de Jenny y la coloqué muy bien en un plato. Jenny le dio un mordisco y dijo, ¡ay! Está mejor de lo que esperaba. David no levantó la vista del teléfono. Solo murmuró, gracias, mamá. Esa noche, Ben llegó tarde a casa, dijo que tenía clases particulares. Acababa de bañarlo y estábamos acurrucados en el sofá. Le contaba historias de cuando era pequeño. Se apoyó en mí, riendo, y mi corazón se llenó de algo cálido y suave. Pero antes de que pudiera terminar la historia, la voz de Jenny llegó por las escaleras. Es tarde. Tiene clases particulares mañana. Me detuve y le di unas palmaditas suaves en la espalda a Ben. Terminaremos mañana. Subió las escaleras haciendo pucheros. Tomé la toalla y la taza, ordené la sala y volví a sentarme en la cama plegable, solo para oír las voces bajas e inconfundibles que venían del piso de arriba. Debería irse pronto, ¿verdad? Quizás en un par de días, respondió David. Todavía tengo algunas reuniones. Mi habitación está hecha un desastre y tengo que hacerle espacio. Es muy incómodo. David no dijo nada. Solo silencio. Bajé la mirada hacia mis manos. Mis dedos aún conservaban el recuerdo del estuche que le había cosido a Ben. Lo saqué del bolso y lo puse en mi regazo. Cada pequeña puntada había sido hecha a altas horas de la noche, con las manos cansadas y pensamientos esperanzados. Y entonces, me di cuenta. Ben realmente no me había extrañado. Él había sido la excusa. Yo estaba allí para llenar un vacío. Para ser la persona que resultaba que necesitaban. Esa noche no me cepillé los dientes. No me lavé la cara. Me senté en el sofá, envuelta en esa fina manta, inmóvil. El único sonido en la habitación era el tic-tac del reloj en la pared, suave, constante, como una fuga lenta en una vida que ya no estaba viviendo. A las 5 de la mañana me desperté. Tenía el pelo hecho un desastre y la espalda tiesa como una tabla.
No preparé el desayuno. No miré la agenda de la pizarra de la cocina. Empaqué mis cosas en mi bolso de viaje, doblé cuidadosamente la manta y la dejé a un lado. Jenny seguía dormida. David bajó las escaleras y se detuvo al verme de pie junto a la puerta, con la mochila a la espalda. Parpadeó, confundido. Lo miré fijamente a los ojos y le dije con calma. Ya no seré una carga. Conozco el camino. Abrió la boca, quizá para decir algo. Pero no esperé. Abrí la puerta yo mismo. La cerré tras de mí. Salí sin mirar atrás. El sol aún no había salido del todo. El suelo estaba frío bajo mis pies y la calle estaba tan silenciosa que ni siquiera los pájaros habían empezado a cantar. Llevaba mi mochila, y sé que mi figura debía de parecer pequeña, quizá incluso frágil, pero cada paso que daba era más firme que el anterior. No estaba huyendo. Estaba haciendo una declaración. A ellos. A mí mismo. No soy tu plan B. Y no voy a volver. El día que salí de la casa de David, no tenía ningún destino en mente. Sabía que no podía volver a la residencia. Y no podía volver a esa casa donde solo era bienvenida en teoría. Con mi costurero y una muda de ropa, entré en la estación de autobuses. ¿A dónde?, me preguntó el vendedor de billetes. Miré el mapa. Los nombres eran borrosos, ninguno significaba hogar. Elegí uno que sonaba suave. Amable. Roosevelt. Era un lugar pequeño, con entradas baratas y no muy lejos. Unas horas después, me encontraba en el centro de Roosevelt, registrándome en un viejo motel de carretera. La habitación no estaba limpia. Las sábanas tenían manchas de café que no salían, el ventilador de techo zumbaba como una avispa cansada, pero había una puerta que podía cerrar con llave y una ventana por la que podía ver el cielo. Esa noche dormí profundamente. Quizás porque nadie me dijo que solo podía quedarme 2 noches. Quizás porque no había voces arriba susurrando decisiones sobre mí. A la mañana siguiente, compré tela y unas cremalleras. Pensé en hacer unas bolsitas y probar suerte en el mercado local. No usé tarjeta de crédito. No compré en línea. No reservé con antelación. No sabía cómo usar todas esas herramientas modernas, pero mis manos seguían funcionando perfectamente. Me senté en un banco del parque cerca del motel, cosiendo bajo el sol. La luz se filtraba entre los árboles, el viento jugueteaba con los retazos de tela en mi regazo. Todo estaba en silencio. En calma. Alrededor del mediodía, se acercó una mujer con una gabardina naranja. Parecía tener unos 40 años, el pelo recogido con horquillas y una taza de café en la mano. ¿Tú hiciste eso?, preguntó, señalando con la cabeza la bolsa que tenía en mi regazo. Asentí tímidamente. Sí. Lo cosí yo misma. ¡Guau! Se sentó a mi lado con una sonrisa cálida y relajada. Podrías venderlo sin problema. Tengo un amigo que compra en una tienda de regalos. Siempre busca cosas hechas a mano con cariño. No entendí bien que era un comprador, pero parecía segura. Sacó una tarjeta de presentación. Haz un par de muestras y envíalas a esta dirección. Se las paso a ver si les interesa tenerlas en stock. Me guiñó un ojo. Se acerca la temporada navideña. Quizás llegues a tiempo. Ella hablaba como si hubiera estado esperando a alguien como yo, una anciana con manos hábiles y una historia pintoresca. Me conmovió. Hacía tanto tiempo que nadie veía algo que yo había hecho y decía que valía la pena. ¿Qué era temporada? Me sentí como un niño pequeño entrando en el libro para colorear de otra persona, con la esperanza de no arruinar el dibujo. Esa noche, de vuelta en el motel, cosí 2 bolsitas, una roja y otra verde, cuidadosamente bordadas con florecitas y botones. No me quedó ni una sola esquina sin coser. Compré plástico de burbujas con mi propio dinero, pagué el envío y los envié a la dirección que figuraba en su tarjeta. Cuando dejé el paquete en el buzón, me sentí mareado. Como si alguien me hubiera dado cuerda otra vez. Ella dijo que llamaría en 3 días. El primer día no salí de mi habitación.
Pedí el desayuno a domicilio para no perder la llamada. Al segundo día, me asaltó la duda. Revisé el número en su tarjeta. Marqué. Este número ya no está en servicio. Fui a la oficina de correos para rastrear el envío. El empleado frunció el ceño al ver la dirección. Ese lugar no ha estado ocupado desde el año pasado, dijo. Nadie ha firmado nada allí en meses. Y así, sin más, mis piernas cedieron. Me habían estafado. Pero no era el dinero. Era la pequeña chispa de esperanza en la que me había permitido creer. Que alguien me vio. Que alguien quiso lo que aún podía ofrecer. Regresé al motel en silencio. Me senté en el borde de la cama y llamé a David. Contestó rápidamente. Mamá. ¿Dónde estás? En la residencia dijeron que no te registraste. Me tembló la voz. David, ya no quería quedarme allí. Solo quería intentar vivir sola. Pero me estafaron. Solo quería ser independiente. Hubo una pausa en la línea. Luego dijo. Llama a casa, mamá. No estoy en la ciudad. Y colgó. Fue entonces cuando lo supe, no importaba dónde estuviera, él no quería saberlo. El aire acondicionado del motel zumbaba como si se riera de mí. Burlándose de mi pequeña rebeldía. Me quedé mirando el costurero que se había caído al suelo y me reí. No porque fuera gracioso. Pero me di cuenta de que todavía soy solo una anciana. Sin colchón para la jubilación. Sin conocimientos de tecnología. Nadie esperándome a que vuelva a casa. No había escapado. Simplemente había vagado de un lugar al que no pertenecía, a otro que tampoco me quería. Esta fue mi libertad. Esa noche, me encontré de nuevo en el mismo banco de siempre, cosiendo mis últimos retazos de tela. Hacía más frío que el día anterior, el viento tiraba de los hilos sueltos, mis dedos demasiado entumecidos para obedecer, pero permanecí sentada. No sabía si estaba esperando a alguien o si simplemente no estaba lista para rendirme y regresar. Levanté la vista y vi a alguien sentarse en el banco frente a mí. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada y una bufanda roja, con el pelo canoso alborotado, pero con cierta intención. Dejó una taza de café caliente en el reposabrazos y me miró de reojo. «Qué puntadas tan bonitas», dijo con una voz brillante y grave, como si tuviera historias guardadas en su interior. No dije nada. Seguí cosiendo. No se fue. No forzó la conversación. Simplemente se quedó allí sentada, como un árbol, o como un gato callejero astuto que sabía cuándo hablar y cuándo quedarse quieto. 5 minutos después, se levantó, se acercó y colocó el café a mi lado. ¿Volverás mañana? Asentí. Ella sonrió. Traeré algunos retales. A ver quién cose más rápido. Luego ella se alejó. La vi irse y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí. No del todo esperanzado. Pero tampoco desesperanzado. Quizás simplemente no había renunciado aún. A la mañana siguiente volví al banco. El sol era más suave que el día anterior, aunque el viento era más fuerte. Traje mis retazos, mi hilo. Casi esperaba que la mujer de cabello plateado de ayer hubiera sido solo un momento pasajero. Pero apareció de nuevo. La misma chaqueta de cuero. Esta vez, una bufanda azul marino. Todavía con una taza de café caliente en la mano. «¿De verdad que has vuelto?», dijo sonriendo. Creí que ese gesto era solo una muestra de cortesía. Sonreí levemente. No tengo otro lugar donde estar. Bueno, entonces tenemos algo en común. Ella se sentó a mi lado sin preguntar, abriendo la cremallera de su bolso de lona para revelar un montón de retazos de tela de colores y un rollo de hilo de coser viejo. «Soy Joan», dijo, arrojándome un trozo de tela al regazo. «¿Y tú?» «Maggie». Ella sintió como si acabara de registrarlo en un libro de contabilidad mental guardado hace mucho tiempo, e inmediatamente comenzó a enhebrar una aguja con manos firmes. Así que nos sentamos, dos ancianas cosiendo en silencio. No me preguntó de dónde venía.
No me preguntó qué hacía allí. Solo dijo: ¿sabes qué es peor que te ignoren de vieja? Que te traten como si ya estuvieras acabada. No respondí. Pero sus palabras me impactaron con la precisión de una aguja en el pecho. Continuó: me divorcié a los 62. Me mudé de la casa donde había vivido 30 años. ¿Sabes lo que me dijo mi exmarido? Negué con la cabeza. Dijo: Joan, ¿qué haces? Eres demasiado vieja para empezar de cero. Ella rió, imitándolo. Como si el resto de mis años estuvieran destinados a quedarme sentada y morir en silencio. Ella lo dijo con ligereza, pero pude oír el fuego ardiendo debajo. ¿Y entonces qué hiciste?, pregunté. Me mudé al ático de mi hermana, hice trabajos esporádicos, aprendí a hacer acolchados y empecé a ser voluntaria en el centro comunitario. Ahora doy clases de costura, dirijo programas, guardo las llaves de repuesto y arreglo la cafetera cuando se rompe. No pude evitar reírme. Soltó un pequeño y orgulloso zumbido. Puede que no sea la chica de nadie, pero sé cómo hacer las cosas. Y la gente se alegra de tenerme cerca. Con eso basta. Empujé el hilo a través de la tela, sintiendo algo que no había sentido en años. Había olvidado lo relajante que era sentir cómo la tela tomaba forma en las manos, lo satisfactorio que era apretar la última puntada. Tú tampoco lo eres tan mal, dijo ella, mirándolo. Seguro que alguna vez fuiste bueno en esto. Yo trabajaba en una fábrica. ¿Textil? Asentí. Ella silbó. Creía. Cosimos y hablamos, no charlas triviales, sino el tipo de conversación real que solo comparten los veteranos. Dos mujeres intercambiando historias de guerra de una vida que no te devuelven una vez que te la han arrebatado. De repente, Joan se detuvo y sacó un volante de su bolso. Nuestro centro comunitario organiza un círculo de costura todos los martes. Solo un grupo de señoras mayores charlando, pero ninguna cose tan bien como tú. Me entregó el papel. En la parte superior, en letras grandes y en negrita, decía: Club Manos de Plata porque aún no hemos terminado. Me quedé mirando ese eslogan durante mucho tiempo. ¿Vienes?, preguntó ella. Dudé. No se me da bien relacionarme con la gente. Ni por socializar ni por nada. Ella le restó importancia con un gesto. ¿Quién habló de gente? Ven a coser. El té es gratis. A nadie le importa de dónde eres. Miré el volante, el pliegue que mis dedos habían calentado el papel. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad. No me sentí invisible. Esa tarde fui. El centro comunitario estaba ubicado en un antiguo edificio de ladrillo en el casco histórico. Un asta de bandera descolorida se alzaba a la entrada, y un cartel de «Bienvenido», escrito a mano, colgaba de la ventana como si llevara allí toda la vida. El interior era pequeño y un poco caótico, montones de telas amontonadas en las sillas, tijeras esparcidas por las mesas, máquinas de coser que parecían funcionar desde los años 60. Alrededor de unas cuantas mesas largas, 7 u 8 mujeres mayores estaban sentadas, cosiendo a mano parches florales en cuadritos impecables. La habitación olía a detergente para ropa y té caliente. Joan me dio una palmada en la espalda como si presentara a una celebridad. Chicas, esta es Maggie, esperen a verla. No exagero. Las cabezas se giraron. Algunos asintieron. Algunos sonrieron. Uno me hizo señas para que me acercara. Me senté y, por alguna razón, sentí una punzada de inquietud. Había pasado mucho tiempo desde que alguien me guardó un asiento. Joan dejó caer una bolsa gigante de tela desparejada sobre la mesa. Bueno, hoy vamos a hacer bolsas de agujas. Se acerca el mercado navideño. Si tenéis manos, más os vale que no estén ociosas. Tomé un trozo de tela, lo alisé e hice mi primera puntada. En el momento en que mis dedos tocaron la tela, supe, todavía recordaba cómo hacerlo. Al final de la sesión, había hecho 4 bolsas. Los colores no eran muy llamativos, pero las puntadas estaban bien apretadas y las esquinas impecables. La mujer a mi lado chasqueó la lengua con admiración.
Eso sí que es trabajo de fábrica. Sonreí, sin decir casi nada. Pero por dentro, algo se iluminó. Antes de terminar, Joan se acercó y dijo en voz baja. Estos se podrían vender, ¿sabes? Negué con la cabeza instintivamente. Nadie quiere comprar retales de anciana. Me miró fijamente. Te das cuenta de que no estás rechazando el mercado, sino que te estás rechazando a ti mismo. No respondí. No me presionó. Simplemente metió con cuidado mis 4 bolsitas en una. Me las guardaré. Si cambias de opinión, ven a verme mañana. Y ahí fue cuando me di cuenta, ella no solo veía mi trabajo. Me veía a mí. Ella no me tenía lástima. Hablaba en serio. De camino de regreso al motel, me aferré al volante del club como si fuera una cuerda en la que no confiaba del todo, pero no podía soltarlo. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en esas mujeres alrededor de las mesas de costura. En Joan diciendo, te estás rechazando a ti misma. Y empecé a preguntarme, si no soy la abuela que solo se necesita cuando conviene. Si no soy la carga que nadie quiere reclamar. Si no soy el problema que alguien debe resolver. Entonces, ¿quién soy yo? No tenía la respuesta. Pero por primera vez, sentí que tal vez no sería nadie. La tercera vez que volví al centro, Joan trajo a alguien con ella. Llegó como una brisa. Con una gorra de béisbol, una cámara al hombro y una chaqueta vaquera llena de alfileres brillantes. Su sonrisa se cernía sobre las comisuras de sus labios, como si dudara si aparecer del todo. Esta es mi nieta, Eliza, dijo Joan, dándole una palmadita en el hombro. Estudia diseño y trabaja con contenido y medios. Jura que tenía que venir a conocer a nuestras cosedoras plateadas. Eliza extendió la mano. Hola, soy Eliza. Escuché que eres la costurera legendaria. Me reí entre dientes. Lo de ser legendario es exagerado. Solo coso en líneas rectas. Me guiñó un ojo. Te sorprendería lo que le gusta a Internet. No entendí lo que quería decir. Así que seguí cosiendo el monedero de conejito que estaba haciendo. Eliza deambulaba, tomando fotografías de telas, de colchas arrugadas, de las mujeres encorvadas sobre su trabajo y, finalmente, de mí. No me tomes una foto, le dije con un gesto. No tengo madera de cámara. Ella sonrió. Cada línea de tu rostro es más real que cualquier filtro. Parpadeé. Antes de poder responder, se había ido. Después de la sesión, ella regresó y se sentó frente a mí. ¿Vendes esto?, preguntó. Negué con la cabeza. Solo por diversión. Regalos, sobre todo. ¿Pero qué pasa si alguien quiere comprarlos? Dudé. La gente no compra cosas hechas por ancianas. Sacó una silla y se sentó con determinación. Entonces, hagámosles querer. La miré fijamente. No te entiendo. Abramos una pequeña tienda en línea. Tú haces, yo promociono. La llamaremos Manos de la Abuelita. Me reí. ¿Otra vez? Manos de la Abuela, repitió, muy seria. Cada puntada cuenta una historia. Es mi proyecto de fin de curso, pero podría ser tu nuevo comienzo. Algo viejo dentro de mí cambió. Un lugar que creía que se había quedado en silencio para siempre. No sé nada sobre Internet, dije. Está bien. Lo hago. Solo coso. Lo venderé. Dudé. Ya me habían estafado antes. Me habían estafado personas que sonreían con demasiada facilidad. Lo vio en mis ojos. Así que se inclinó y dijo, en voz baja y firme. No le debes confianza a nadie. Pero sí mereces que te vean. Durante los siguientes días, cosí 10 bolsas más. Eliza fotografió cada uno, tomó primeros planos de mis manos trabajando e incluso filmó un pequeño vídeo de mí enhebrando agujas y apretando esquinas, todo con música ligera y alegre. ¿Quieres decir algo para el vídeo?, preguntó.
Negué con la cabeza. No hace falta. Yo coso. Que el hilo hable por mí. Lanzamos la tienda juntos y la primera colección se llamó Granny's Hands, manos de abuela, cosida con alma. Esperaba que las propiedades permanecieran intactas durante meses, incluso años. Sin embargo, 3 días después, Eliza me envió un vídeo. Me había grabado a escondidas cosiendo, lo había editado con música suave y subtítulos sencillos. Mi abuela no sabe que es guay. Pero yo sí. Me senté en la cama de mi motel, mirando la pantalla, observándola. Aquella anciana con el suéter descolorido, pasando la aguja silenciosamente por la tela, con la mirada firme, los dedos seguros, el rostro sereno y concentrado. Era yo. Pero al principio no me reconocí. Luego empezaron a llegar los comentarios. Compraría cualquier cosa que ella haga. Por fin, algo hecho por una persona, no por una máquina. Sus manos se parecen a las de mi abuela. La extraño mucho. ¿Dónde puedo comprar? Eliza envió un mensaje. Maggie, estamos arrasando. Necesitamos aumentar la producción. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto entero antes de responder. ¿Esto realmente está sucediendo? Ella respondió. Te dije que lo haría. Así que trabajé. De día, cosía en el centro comunitario. De noche, me sentaba en la cama del motel, con una lámpara enganchada a la cabecera, moviendo los dedos. La amiga de Eliza diseñó etiquetas personalizadas para nosotros, papel craft simple, cada una sujeta a una bolsa y con el sello. Hecho a mano por Maggie, con cuidado, no con un reloj. Insistí en que cada bolsita incluyera una tarjeta escrita a mano. Nada de grandes pensamientos. Solo pequeños detalles de la vida. Ayer hizo un tiempo precioso. Me toqué el dedo hoy, pero sigo sonriendo. Tomé té con una amiga. Parecía primavera. La gente empezó a publicar las tarjetas en línea. Diciendo que les recordaban a su hogar. A alguien que habían perdido. A alguien que extrañaban. No solo necesitaban mis bolsas. Les caía bien. Por primera vez no fui útil. Fui amado. Tomé esa primera tarjeta de manos de abuela y la guardé en el fondo de mi caja. Cuando todo esto se calme, lo enmarcaré. Y lo colgaré en un lugar que finalmente sea verdaderamente mío. Justo cuando mi pequeño negocio estaba encontrando su ritmo, pedidos que llegaban, mensajes de agradecimiento de desconocidos, un propósito cosido en cada bolsa, recibí una llamada de David. Mamá, empezó, vacilante. Su voz denotaba preocupación ensayada. Tenemos que hablar de algo. Ya lo podía oír venir. Ha habido despidos en el trabajo. La situación es difícil. Luego, una pausa. ¿Aún tienes ahorros? Se me encogió el estómago. Pero mi voz se mantuvo firme. ¿En qué lío te has metido? Suspiró. Jenny y yo hemos estado hablando. Quizás tengamos que vender la casa. Pensábamos que podríamos usar parte de esos ahorros que tienes. Para saldar una deuda. Para mantenernos a flote. Y así, de repente, todo encajó. Esa palabra, dificultades, no se refería solo a su trabajo. Se refería a su casa. Sus decisiones. Y el papel que esperaban que desempeñara. Siguió hablando, ahora con más suavidad. Lo sé, no siempre hemos sido buenos contigo. Pero nos has ayudado mucho antes, cuidando a Ben, sacando adelante todo. Simplemente, nos vendría muy bien tu ayuda. Una vez más. Ayuda. Esa palabra me golpeó como una piedra en el pecho. Porque no se trataba de ayuda. Se trataba de expectativas. De conveniencia. Sobre asumir que yo seguía siendo la misma mujer que daría todo sin pedir nada a cambio. Respiré hondo. David, dije en voz baja. Lo que necesitas no es ayuda. Lo que necesitas es afrontar la realidad. Silencio.
De esos que se extienden lo suficiente como para oír tu propia respiración. Continué, firme como un hilo. Pensaré si quiero ayudar. ¿Y cuánto? Pero debes saber que me he convertido en tu plan B. Y ya no quiero vivir como tal. Luego colgué. Mi corazón latía aceleradamente. Sabía que esto era solo el comienzo. El comienzo de un límite que debería haber trazado hace mucho tiempo. En los días siguientes, noté que me endurecía, sobre todo con ellos. David y Jenny seguían acudiendo a mí con ese mismo tono de necesidad apenas disimulado. Pero ahora podía verlo como lo que era. Un patrón. Una dependencia. Una carga que llevaba mucho después de que dejara de ser mía. Una noche, me senté al borde de la cama, revisando una lista de pedidos de clientes. Marcas rojas donde necesitaba reponer suministros. Nombres de personas que valoraban mi trabajo. Estaba planeando una manera de decirles a David y Jenny, cara a cara, que ya no iba a ser su salvavidas. Y entonces sonó el teléfono. Jenny. Hola, Maggie, dijo con voz más suave de lo habitual, como si ya supiera que estaba poniendo un límite. Sé que estamos pidiendo mucho. David está buscando préstamos, pero pensamos, ¿quizás podrías ayudarme? ¿Solo un poco? Sostuve el teléfono cerca de mi oído, en silencio. Siempre has sido cuidadoso con el dinero, continuó. No te lo pediríamos si no fuera algo serio. No tendrías que dar mucho. Solo lo suficiente para ayudarnos a superar esta mala racha. Respiré hondo y bajé el teléfono lentamente. Me quedé allí sentado en silencio. No estaba enojado. Solo, exhausto. Porque de repente, lo comprendí. Todos mis años de generosidad nunca se habían visto como regalos. Solo como una obligación. No fue su culpa, realmente no. Era mío. Les había enseñado a confiar en mí. A esperar de mí. No estoy enfadada, me susurré. Pero debería haber parado esto hace tiempo. Y colgué. Cuando el teléfono volvió a sonar no contesté. Porque esta vez, la línea ya estaba trazada. Tendrían que aprender a valerse por sí mismos. Sin recurrir a la mujer que por fin había recordado. Cómo sostener el hilo de su propia vida. Unos días después, David y Jenny aparecieron. Los vi entrar por la puerta, inexpresivos, en silencio. No dije mucho. No hacía falta. Jenny me miró con cautela, con voz indecisa. Maggie, no tenemos otra opción. Lo sentimos mucho. David mantuvo la mirada baja. Sí, sabemos que has hecho mucho por nosotros. Pero algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez en años, me sentí firme, impasible, y ya no soportaba el peso de la culpa disfrazada de amor. No deberías tratarme como la solución a tus problemas, dije con calma. Si sigues pidiéndome que asuma tus responsabilidades, eso no es ayuda, es robo. No estás pidiendo apoyo. Me estás pidiendo que vuelva a renunciar a mi vida. David parecía aturdido. Como si le hubieran dado con algo que no sabía que llevaba encima. Lo intentó de nuevo, con la voz más suave. ¿Puedes ayudarnos, solo una vez más? Puedo ayudarte, dije tras una pausa. Pero esta vez no será como tu red de seguridad. Esta es tu realidad ahora. Necesitas aprender a afrontarla. Vi un cambio en el rostro de David, algo pequeño, pero real. Un poco de comprensión, tal vez. O arrepentimiento. Jenny permaneció callada, con expresión indescifrable. Pero me miró un poco más de lo habitual. Sin desdén. Sin lástima. Solo, observando. Entendido, dijo finalmente David. Asentí y me puse de pie. Te prepararé algo de comer. Se sentaron tranquilamente a mi mesa, terminaron su comida en silencio y se fueron sin hacer ruido. Me quedé junto a la ventana, observándolos irse. Y mientras veía los hombros de David desaparecer por la pasarela, supe que me había oído. Quizás, no del todo.
Quizás no todavía. Pero algo había caído. Unos días después, apareció en el centro comunitario. Estaba empacando un nuevo lote de bolsas cuando lo vi a través de las puertas de vidrio, flotando torpemente, luciendo más cansado de lo que lo había visto nunca. La mirada en sus ojos no era solo de cansancio. Era la mirada de alguien que finalmente se dio cuenta de que había perdido algo preciado y no sabía si podría recuperarlo. Salí. Él abrió la boca. Mamá, quería hablar. No lo rechacé. En cambio, lo llevé a un pequeño jardín a un lado, solo unos bancos polvorientos y un árbol que rara vez florecía. No perdió el tiempo. Seré directo, dijo. Estoy aquí para disculparme. Hizo una pausa y me miró. No es por dinero. No es para pedirte que vuelvas. Solo, para pedirte disculpas. Me di cuenta, continuó, de que pasé años sin verte realmente. Lo miré en silencio. De niña, cocinabas, cosías, hacías turnos extra. Eso era justo lo que hacías. Después, ayudaste con Ben, te mudaste a la residencia. Pensé que así eras. Pensé que era lo que querías. Hasta que vi quién eres ahora. ¿Qué ves?, pregunté. Levantó la vista y, por primera vez en décadas, sus ojos no representaban nada. Eran solo suyos. Pareces una persona, dijo. Sonreí, débilmente, pero con algo real detrás. Puedes venir a visitarme, dije. Pero no pienso volver. Él asintió, como si lo esperara, pero aún necesitaba escucharlo en voz alta. Lo miré como se mira a alguien que finalmente ha crecido, no por la edad, sino porque ha comenzado a comprender lo que se perdió. Eres mi hijo, dije suavemente, pero ya no vivo dentro de ese papel. Nos sentamos un rato sin hablar. La brisa pasó. Ninguna flor cayó, solo el aroma seco de la tierra se elevó entre nosotros. Y me sentí, ligera. Como si por fin hubiera dejado atrás una mochila que había llevado encima durante media vida. Se puso de pie. Me voy. Asentí. Justo cuando se daba la vuelta para irse, añadí. La próxima vez, no traigas problemas. Solo trae un café. Sonrió. Una sonrisa de verdad esta vez. Ni tensa, ni cansada, solo cálida. Regresé a mi mesa de costura. Tomé la bolsa que acababa de terminar, le di la vuelta y en la esquina cosí una línea. Pasé toda mi vida viviendo para los demás. Ahora, yo elijo a dónde voy. Después de que David se fue, la vida volvió a un ritmo estable. Esa tarde, estaba preparando una nueva tanda de pedidos en el motel cuando Elise irrumpió, golpeando la puerta y gritando. Maggie. Tu nieto se está volviendo viral. Parpadeé, casi esperando otro de sus trucos publicitarios. Pero entró como una exhalación, con el teléfono en la mano y los ojos como platos. Mira esto. Mira los comentarios. En la pantalla, un adolescente estaba de pie en la puerta de un aula, sosteniendo una bolsita con la etiqueta «Manos de la abuela», cosida con esmero en un lateral. Sonreía como si hubiera ganado algo. ¿Esto? Lo hizo mi abuela. Ahora es bastante famosa. Los comentarios volaban. Ni hablar. ¿Esa es tu abuela? Amigo, tiene los puntos limpios. La abuela tiene manos hábiles. ¿Dónde puedo comprar? Conocía esa cara. Era Ben. Mi Ben. El charlatán de mi nieto. Eliza se rió, sin dejar de señalar la pantalla. ¿Sabes quién lo publicó? Su amigo. Dijo que Ben no paraba de presumir, así que lo grabó. No podía hablar. Solo sentía una suavidad abrumadora en mi interior, como si algo tierno hubiera estado esperando en silencio este momento para florecer. No lo llamé. No me apresuré a escribirle. Simplemente empecé a coser. Recordé cómo, cuando era pequeño, Ben solía meter lápices, gomas elásticas y cabezas de destornillador en una vieja lata de galletas y lo llamaba su kit de ingeniero. Así que decidí hacerlo auténtico.
Una bolsa de herramientas. Lona azul marino resistente por fuera. Forro suave de una de mis viejas camisas por dentro. Bolsillos individuales cosidos para todo tipo de piezas. Cada bolsillo lleva sus iniciales bordadas y algunas puntadas especiales que diseñé yo mismo, algunas con forma de engranajes, otras de pequeños cohetes. Cuando cosí la costura final, le di la vuelta y cosí una cosa más en la esquina inferior. Construido por la abuela. No como un regalo, sino como una declaración. Soy un creador. No un sobrante. Unos días después, le entregué el paquete a Eliza para que lo enviara. Me vio envolverlo con sumo cuidado y sonrió. ¿Ni siquiera vas a llamarlo para decírselo? Negué con la cabeza. Los sentimientos que no se precipitan nunca se estancan. Al día siguiente, Ben llamó. Abuela. Gritó, con la voz llena de emoción. La bolsa que hiciste es genial. La llevé a la escuela y mi maestra me preguntó dónde la había comprado. Podía oír el sonido de cremalleras abriéndose, pequeñas cosas golpeando un escritorio, como si lo estuviera mostrando nuevamente mientras hablaba conmigo. Pusiste BH como mis iniciales, pensé que escribirías mi nombre completo, dijo. Las iniciales se ven más profesionales, me reí. Bajó la voz, casi con aire de conspiración. Mis padres no dicen nada de tus vídeos, pero cada vez que pasan de largo uno, se paran a verlos. ¿Los han visto? Claro. Estás triunfando en TikTok. Los niños del colegio dicen que mi abuela es la más guay. No pude evitarlo. Me reí, con ganas y cariño. Y él rió conmigo. Siguió hablando, contándome las novedades de la escuela, su proyecto de ciencias, cómo estaba construyendo un aparato eólico. No lo interrumpí. No pregunté por la tarea ni por la hora de dormir. Simplemente escuché. Escuché de verdad. A mitad de camino, se detuvo. Abuela. Antes creía que solo ayudabas a preparar la cena. Pero ahora sé que tienes tus propias ideas. Hice una pausa. Se me hizo un nudo en la garganta. Entonces dije en voz baja. Ben, nunca te he culpado. Lo sé, dijo. Pero solo quiero que sepas que creo que tuve muchísima suerte de tenerte como abuela. Después de colgar, me senté junto a la ventana durante un largo rato. No, lloré. Pero algo dentro de mí, algo tenue y silencioso, finalmente volvió a encenderse. Todos estos años, pensé que necesitaba que David y Jenny me reconocieran. Pero lo que realmente quería era que me vieran. Que me comprendieran. Y de alguna manera, este chico ruidoso, curioso y de ojos muy abiertos, me vio. No como una obligación. No como un miembro de la familia en quien apoyarse. Simplemente le gustaba lo que hacía. Le gustaban mis tarjetas. Yo le caía bien. Era una conexión diferente. No nacida del deber. No construida sobre la culpa. Pero con admiración. Y alegría genuina. En los días siguientes, Ben envió fotos de la bolsa llena de tornillos y gomas elásticas. Dijo que se la había enseñado a su maestra. Ella le preguntó si su abuela podría visitar la escuela y hacer una demostración de costura. Le respondí. Necesitas reservarme con antelación. Estoy muy ocupada. Me envió 6 emojis de risa y llanto. Entonces te reservo para mi discurso de graduación. Con 3 años de antelación. Respondí, trato. Hecho. Unos meses después, Eliza llamó. Abuela, ¿tienes un minuto? Por supuesto, dije, todavía cosiendo una bolsa mientras hablábamos. ¿Qué te parecería subirte a un avión y llevar tu trabajo a la costa oeste? Pensé que estaba bromeando. ¿La costa oeste? ¿Para qué? Un festival de arte, dijo. Solicité un puesto, no para vender un producto, sino para compartir su historia. En ese momento, algo en mi pecho se movió. No fue un empujón. Solo un suave codazo. Pero suficiente para hacerme preguntarme,
tal vez era hora de ir un poco más lejos. De adentrarme en un lugar donde nadie supiera mi nombre. Y ver si el viento allí se sentía más amplio. Dudé 2 días. Aún inseguro de mí mismo. Aún dudando si pertenecía. Pero al final dije que sí. Eliza reservó el vuelo, el hotel e incluso me ayudó a elegir algunos conjuntos. Abuela, tienes que vestirte como corresponde. Ya eres una artista. Me reí, imaginándome con ropa nueva, empujando una maleta junto a ella, entrando en un mundo lleno de jóvenes y grandes sueños. El vuelo se me hizo extrañamente corto. La primera vez que estuve sobre las nubes, apreté la frente contra la ventana, observando cómo la luz se filtraba por el cielo como si tuviera algo que decir. El paisaje parecía una pintura, tranquilo, infinito y expectante. Por primera vez, no me sentí como una anciana solitaria que se había marchado de casa. Me sentí como una exploradora. Ese día asistimos a la inauguración del festival. Eliza nos ayudó a montar nuestro pequeño stand. Sobre la mesa estaban mis bolsas, perfectamente ordenadas, cada una etiquetada con mi nombre. Manos de abuela cosidas con alma. Leí las palabras en voz alta. Y de repente, sentí como si hubiera firmado mi nombre en mi vida. Como si finalmente, la hubiera reclamado. Me quedé allí y escuché a la gente contar sus historias de cómo habían vivido para los demás, de cómo habían dado, y de cómo ahora estaban empezando a hablar con su propia voz. Esto no era solo una exposición. Era un puente. Y al otro lado de ese puente estaba alguien a quien había evitado durante décadas, yo mismo. Una joven se acercó con los ojos brillantes de emoción. Son preciosos. ¿Puedo comprar uno? Asentí. Tomó una bolsa roja y pasó los dedos por las costuras. ¡Qué precisión! ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Décadas, sonreí. Pero apenas he empezado. Ella se rió, me dio las gracias y desapareció entre la multitud con la bolsa en la mano. La vi irse y, por un segundo, sentí algo que nunca había sentido al hacer cosas para otros, satisfacción. Esta bolsa no fue hecha solo para la familia. No era un deber. Era un pedazo de mí. Una historia enhebrada, caminando libremente por el mundo. A medida que la multitud disminuía y el día se acercaba a su fin, me quedé en silencio en un rincón, recogiendo mi mesa. El espacio a mi alrededor se sentía grande, pero ya no desconocido. El mundo ya no me parecía tan extraño. Eliza se acercó y me dio un apretón rápido en el hombro. Abuela, estuviste increíble hoy. La miré con un ligero escozor en los ojos. Lo hice. Me abrazó fuerte. Llevas mucho tiempo haciéndolo. Esta fue la primera vez que lo viste. Miré a la gente que aún se quedaba cerca de nuestro puesto. La forma en que se detenían a admirar lo que había hecho. No porque fuera la madre o la abuela de alguien. Sino porque me veían. Mis manos. Mi historia. Mi valor. Y en ese momento entendí algo. Su viaje, el que pensé que necesitaba recorrer a través de un mapa. No se trataba de llegar a algún lugar lejano. Estaba en cada paso valiente. En cada vez que decidí seguir adelante. En cada decisión de valerme por mí misma. Este viaje no había terminado. Apenas estaba abriendo sus alas. De pie bajo el viento de la costa oeste, con Eliza a mi lado, la oí decir. Abuela, podríamos seguir adelante, nuevos proyectos, nueva gente. Podemos mostrarle al mundo más de lo que puedes hacer. La miré con el corazón lleno. Ya no tengo miedo, Eliza, dije en voz baja. Por fin he dejado de vivir para los demás. Y en ese momento, supe. No importaba cómo hubiera vivido antes. ¿El futuro?